con la introducción de armas de Estados Unidos permitidas por los gobiernos. Disculpe, pero soy columnista de Tucson, Arizona. Tim Steller me llamo. Tucson queda cerca de la frontera de Nogales. En esa ciudad fronteriza y en otras que yo he visitado, como Mexicali y Tijuana, se ve que la gran parte de los migrantes pidiendo asilo político ya son mexicanos. Y la gran parte de los mexicanos son del estado de Guerrero. Por ejemplo, en Nogales, el 40% de todos los que están pidiendo asilo, entre rusos, venezolanos, cubanos y otros, son del estado de Guerrero. Visité ayer un municipio de Guerrero, Leonardo Bravo, donde el presidente municipal me dijo que en el último año, ha sacado 560 constancias para que sus residentes pidan asilo en Estados Unidos. Mi pregunta, disculpe, es sobre la migración, obviamente, es por qué su gobierno ha tomado medidas muy dramáticas para frenar la migración de Centroamérica, pero no ha tomado medidas igualmente dramáticas para frenar el éxodo de mexicanos, muchos de ellos desplazados de sus hogares, de estados como Guerrero. Gracias. Muy bien. Bueno, te contesto. Estamos en lo del avión, porque aquí... Entiendo. Sí, hay un orden, pero por tratarse de ser un periodista extranjero, te voy a contestar. Mira, nosotros vamos a informar sobre migración el miércoles próximo y te invitamos, porque vamos a dar todo un informe de junio del año pasado a la fecha. Lo íbamos a hacer el lunes, pero vamos a tener otros temas. El martes tenemos lo de salud y se acordó hoy que tuvimos la reunión de gabinete de seguridad, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores y todo el equipo que trabaja sobre el plan migratorio, pero acordamos que el miércoles se presenta. Entonces tengo fresca la información acerca de lo que tú sostienes y es cierto lo que tú estás comentando. El mayor número ahora de deportados son mexicanos y por lo mismo son mexicanos, y esto lo tenemos bien analizados, de estados pobres, como Guerrero, ¿sí? También Oaxaca, Chiapas. Esto lo vamos a presentar el miércoles, de dónde son los mexicanos que están siendo deportados, cómo se ha comportado la migración de otros países y lo que corresponde a México y qué estamos haciendo para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar. La mayoría de los casos es por pobreza, es por falta de oportunidades de trabajo. También son 7 causas principales. Una de ellas, de estas 7, desde luego la principal, es la necesidad. Nadie se va de su pueblo por gusto, se van por necesidad. Eso lo hemos dicho siempre, y de ahí la importancia que tiene el que estemos
invirtiendo en programas de desarrollo en las zonas más pobres de México, para que la migración sea opcional, no forzosa, como lo es todavía. Yo espero que esto se resuelva pronto. Estamos trabajando con este plan, pero te decía que hay otra causa también, la vinculación con familiares. O sea, cuando ya hay familias en Estados Unidos, ayer comentaba yo que son 36 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, tanto los que nacieron aquí como los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, cuando hay familias, esto atrae también. Vamos el miércoles a informar todo lo que estamos haciendo en este asunto de la migración. Si te parece, te invitamos y se te contesta tu pregunta. Gracias. Más detalladamente. Gracias. Para seguir, ¿usted cree en las versiones sobre la migración de que son los coyotes o los que hacen una ganancia financiera de la migración que están motivando a la gente a irse, o es nada más una cuestión de...? No, hay un problema estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades de trabajo. Esto lo vamos a poder demostrar el miércoles. De donde tenemos más migración es de los estados donde hay menos oportunidades de trabajo. O sea, los estados más pobres de México, y desde luego es lo mismo que sucede en Centroamérica. Por eso, para nosotros lo central es garantizar que se tengan empleos y haya bienestar en las comunidades, en los pueblos de origen de las personas, que el mexicano pueda trabajar, ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es el ideal, ese es el sueño que queremos convertir en realidad y estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, te adelanto a lo que se va a presentar el miércoles, tenemos deportaciones de Chiapas, porque Chiapas es de los estados con más marginación y pobreza. Pero ya en Chiapas, lo que pasa es que esto lleva tiempo, son procesos, porque se abandonó mucho Chiapas y se abandonó el país por el predominio de la política neoliberal y por el predominio de la corrupción tolerada, avalada, sí, también desde el extranjero. Entonces, en Chiapas se le está dando trabajo a 80,000 sembradores. Se está trabajando en 200,000 hectáreas, sembrando árboles frutales, maderables, pero no es suficiente. Y además estamos iniciando con el programa. Yo espero que cuando se despliegue toda la acción de desarrollo en el sureste, vamos a poder detener, hablamos de cortinas de desarrollo, de sur a norte, para que la gente vaya teniendo opciones de trabajo. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Para que usted sepa, los que yo he entrevistado dicen que aunque sean pobres, lo que ellos quieren es estar en sus casas y que no pueden por la violencia,
por las fuerzas locales que sean... Ese es, que no es una cuestión de pobreza en sus casos, es una cuestión de no poder por balazos estar en sus casas. ese es otro motivo, pero fundamentalmente es la falta de oportunidades, es por la pobreza. Sí, y también influye lo de la violencia, influye el que, pues, se tienen familiares, los sueldos. Un trabajador mexicano en Estados Unidos puede ganar hasta 20 veces más que lo que gana un trabajador en México, por la política económica neoliberal apoyada por organismos financieros internacionales y también por gobiernos extranjeros. Se cayó por completo el salario en México, es de los más bajos del mundo. Es más bajo el salario mínimo en México, a pesar de que lo hemos aumentado en 16 y en 20%, 16% el año pasado, 20% este año, como no había sucedido en 40 años. A pesar de eso, es más bajo el salario en México que en Guatemala, que en Honduras, que en El Salvador. Entonces, estamos en un proceso de transformación que va a llevar tiempo. Es lo mismo de la violencia. Si se desata una guerra y se quiere enfrentar esa guerra, sin importar el número de muertos, con la consigna de mátalos en caliente, con la introducción de armas de Estados Unidos permitidas por los gobiernos de Estados Unidos y de México, pues entonces se genera más violencia. La violencia genera violencia, produce violencia. Y la falta de autoridad gubernamental también permite la violencia. Y también la falta de autoridad. Imagínense lo que pasaba en nuestro país, desgraciadamente, que los encargados de garantizar la tranquilidad, los encargados de la seguridad pública, estaban al servicio de las bandas de delincuentes. Es una vergüenza esto, ¿sí? Pero eso es lo que estamos ahora enfrentando, que no se asocie la delincuencia con la autoridad. Es toda la renovación, los cambios que se están llevando a cabo, pero yo quisiera que se lograra todo lo más pronto posible, porque pues todo esto es sufrimiento para la gente. Todo esto que tú constataste en Guerrero, pues es muy doloroso, ¿sí? Lo que se ve en la frontera, tanto en la frontera norte como en la frontera sur.